Buenos días. Continuamos con la serie de videos del capítulo de vibraciones. En este caso vamos a resolver un problema que ya habíamos resuelto para el playlist anterior. Sin embargo, ahorita vamos a utilizar los métodos de energía para su resolución. Entonces, necesitamos primero que todo tener un dibujo en el cual representemos la posición de desequilibrio. Igual que en la solución anterior, vamos a moverlo de manera que esté visiblemente desequilibrado, a pesar de que vamos a considerar que esta posición es apenas un pequeño desvío con respecto a la posición de equilibrio, pero bueno, para efectos del dibujo lo vamos a exagerar. Y acá vamos a colocar básicamente la misma información que ya habíamos usado, que es, necesitamos saber el ángulo de inclinación zeta con respecto a la horizontal y vertical que acabo de dibujar, el desplazamiento horizontal del extremo, que le podemos llamar el extremo en B. Ocupamos el desplazamiento horizontal. Para relacionarlo con la contracción del resorte, necesitamos las dimensiones generales de estas dos figuras. Y además también nos interesa mucho medir qué tanto se desplaza la bola por debajo del nivel de referencia. Y a ese desplazamiento vertical le vamos a llamar desplazamiento H. ¿Okay? Entonces tenemos una serie de datos bastante similares a los de la vez pasada. Vamos también a considerar las fuerzas que están actuando acá. A esto le vamos a poner la reacción en O, Y o X. Le vamos a poner el peso W de la bola y le vamos a poner por acá la fuerza del resorte, que si bien es cierto, no es totalmente como está dibujada, debería ser perpendicular a la barra, no nos va a interesar de momento muchísimo su dirección. Entonces, con lo anterior, lo que debemos recordar es lo siguiente, que según el mismo enunciado, para el estado de inicial está en equilibrio. Entonces vamos a tener una energía cinética inicial 0 y una energía potencial que va a estar compuesta por un potencial elástico y un potencial gravitatorio, de las cuales la gravitatoria es 0 porque va a estar en el nivel de referencia. Recuerden que estamos hablando de este escenario, pero el potencial elástico no es 0. El potencial elástico corresponde a lo que esté comprimido el resorte. ¿Y cómo sabemos que está comprimido? ¿Cómo sabemos que está funcionando? Pues si uno hace el análisis estático, en el apoyo en B tiene que haber una fuerza para que el sistema no se vaya moviendo, y esa fuerza la tiene que generar el resorte. Por tanto, debe existir, si está con carga, tiene que existir una deformación, y el valor de la deformación es lo que más nos interesa ahorita. Entonces, si uno parte del análisis estático, que lo vamos a hacer por aquí, puede encontrar a partir de esta primera figura algunas cosas importantes que le vamos a llamar fuerza del resorte. Y si hacemos una suma de momentos en el origen, en esta dirección, vamos a tener que menos igual a 0, menos la fuerza del resorte multiplicado por 2, más el peso, 6 libras multiplicado por 3, me da que la fuerza del resorte es equivalente a 9 libras. ¿Ok? Por tanto, si yo analizo cuánto está comprimido el resorte, yo podría decir que el delta S original es igual a esa fuerza del resorte entre la constante K, y eso es 9 libras entre 5 libras por pie, tiene una contracción de 1,8 pies inicial. Y esa es la que vamos a colocar acá como parte del potencial elástico. Recuerden que esta energía es un medio de K por el delta S al cuadrado, 1,8 al cuadrado, y esto nos da 8,1. ¿Ok? Entonces eso es todo el potencial en la posición 1. Para la posición 2, en posición 2, vamos a tener en realidad la información más interesante para poder resolver el problema. Vamos a tener que en la posición 2
va a haber una energía potencial que nuevamente va a estar compuesta de un medio de K por el delta S, que le podemos llamar delta S final al cuadrado. Y ahora sí vamos a tener un potencial gravitatorio. Como la carga va a estar a una altura h por debajo del nivel de referencia, ese potencial gravitacional va a ser mgh negativo. Y entonces comenzamos con el análisis de esta energía. Esto es igual a un medio multiplicado por 5, pero el delta S final ahora es equivalente a la deformación o la contracción que esto ya tenía en su posición de equilibrio, más una nueva deformación producto del movimiento que yo le estoy induciendo para evaluar. Entonces, por eso era muy importante que nosotros colocáramos el 1,8 original más el nuevo o la nueva contracción que le vamos a llamar según el diagrama delta S, y esto lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Ok? Seguidamente le vamos a colocar a esto el peso, el mg, ya lo tenemos, son 6 libras, y las vamos a multiplicar por la altura h. ¿Ok? Todavía no estamos reduciéndolo todo, nada más estamos escribiendo las ecuaciones de energía. Posteriormente vamos a reducir todo a una sola expresión, a una sola variable, pero todavía no lo estamos haciendo. Entonces, la energía cinética en el instante 2 ahora sí existe. Y nos dicen, nos hacen la recomendación siempre que tratemos la energía cinética como una combinación de la energía producto de la traslación y producto de la rotación. Ahora, eso lo deberíamos ver como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de la inercia con respecto al punto de rotación por la velocidad angular al cuadrado. Eso es lo que nosotros deberíamos considerar. Aquí, para poder resolver el problema, vamos a tener que hacer una simplificación, porque nosotros no conocemos la inercia de la bola. La inercia de la bola depende de su radio, y el radio es para nosotros despreciable. Entonces vamos a despreciar todo este término. ¿Ok? Y nos vamos a concentrar solamente en un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa velocidad, y aquí ya vamos a comenzar con el asunto de escribirlo todo en términos de una sola variable, la vamos a interpretar como la velocidad tangencial justo en el instante en que esto se comienza a mover, o llamémoslo diferente, la velocidad producto del desplazamiento pequeño. En ese instante la velocidad de la bola es totalmente vertical. ¿Ok? Y aquí es un poco difícil de ver porque uno supone que esa velocidad va a venir producto de la rotación y la quiere asumir de esta manera. Pero como estamos generando un pequeño desplazamiento en el que la barra todavía está razonablemente horizontal, vamos a imaginarnos esta velocidad hacia abajo. ¿Ok? Gracias a la suposición del pequeño desplazamiento, que eso es clave para toda la resolución del problema. Entonces, ya así podemos tomar una decisión también muy interesante, que es decir que esa velocidad la vamos a reescribir como la velocidad angular de rotación de la barra por su radio. ¿Ok? Y ahí ya comenzamos a hacer la relación de variables, porque esto lo voy a decir como un medio de la masa por velocidad angular por radio al cuadrado, y ya tengo todo lo que necesito para comenzar a hacer la relación con la variable que voy a estudiar. ¿Cuál va a ser esa variable? Va a ser zeta. Y entonces esta energía cinética la voy a escribir como un medio de la masa, que sería 6 entre 32,2, para que me queden slugs, multiplicado por la velocidad angular, escrita en términos del ángulo, la primera derivada del ángulo, por el radio, que el radio es 3 pies, por 3, todo esto al cuadrado. ¿Ok? Entonces eso reducido me va a quedar como 0,839 por la velocidad angular al cuadrado.
si me devuelvo a la ecuación de energía potencial, vamos a ver que aquí hay que hacer un par de transformaciones para poder tratar esto. Por ejemplo, la altura h yo la puedo relacionar directamente con el ángulo si conozco la compresión del resorte. Eso va a ser importante. Y también puedo relacionarla con, puedo relacionar la contracción del resorte con el ángulo por el otro sentido. Entonces vamos a hacer esto en esta ecuación. Esto sería 1/2 de K, sería 2,5 multiplicado por 1,8 más delta S al cuadrado. ¿Y qué es delta S según nuestro diagrama original? Podemos escribir el seno de zeta como delta S entre 2. Entonces delta S sería 2 veces el seno de zeta. 2 veces seno de zeta. Recuerden que todo esto va al cuadrado. Y la altura h también la podemos escribir aquí mismo si vemos que el seno de zeta también es equivalente a h entre 3. Entonces, curiosamente, con el mismo seno del ángulo zeta podemos escribir dos variables diferentes y aquí lo podemos hacer como menos 6 por h o menos 6 por seno de zeta por 3. ¿Ok? Entonces, esta expresión de acá de energía potencial ya la podemos reducir bastante, ¿verdad? Y la vamos a reducir de hecho a, bueno, todavía la podemos reducir un poquito más, vamos a ver, 2,5 por 1,8 al cuadrado, (3,24) más 2 veces 2 por 2 por 1,8 más 7,2 seno de zeta más 4 seno cuadrado de zeta menos 18 seno de zeta. ¿Ok? Entonces, si la reescribimos un poquito más, va a ser igual a 2,5 por 3,24, 8,1, 7,2 por 2,5 sería 18 seno de zeta, más 10 seno cuadrado de zeta, menos 18 seno de zeta, la podemos reducir como 8,1 más 10 seno cuadrado de zeta. Entonces ya tenemos la expresión para la energía, porque vamos a decir que la energía en nuestro caso es igual a la posición 2, o sea, la cinética más la potencial en 2. No nos interesa la energía cinética en 1 por el paso siguiente. Ya van a ver por qué. Si esto lo escribo solamente para la energía en 2, me va a quedar que es igual a 0,839 por la velocidad angular al cuadrado más 8,1 10 seno cuadrado de zeta. Esa es la ecuación de energía que yo necesito. Y el siguiente paso, que es muy importante, es vamos a derivar la ecuación de energía para poder tener la ecuación estándar de diferencial. Porque derivando cada factor con respecto al tiempo, podemos obtener en lugar de zeta punto, zeta doble punto, que es uno de los valores que necesitamos en la ecuación general. Entonces, como vamos a derivar todo lo que son constantes, se va a hacer 0. Por tanto, el estado inicial con la energía potencial que habíamos calculado no es algo necesario. Simplemente lo calculamos porque, bueno, era parte del proceso antiguo, pero en este caso podríamos omitirlo para futuros ejercicios.
Entonces, si yo derivo esto, me va a quedar que 0 es igual a 2 veces 0,839 por cita punto por cita doble punto por regla de la cadena, ¿no? Porque estoy derivando primero la función externa, dejo la de adentro sin derivar y luego lo multiplico por la derivada de lo de adentro. La siguiente me va a quedar más 0, ¿verdad? Más 20 seno de cita por cita punto. ¿Ok? Entonces, multiplicando y sacando factor común, me va a quedar que 0 es igual a cita punto por 1,678 multiplicado por cita doble punto más 20 seno de cita. Y ya casi estamos listos con la ecuación general. Pero hay que notar una cosa. Aquí nosotros podemos, para mantener esa igualdad de 0, podríamos decir o que este término es 0 o que toda esta expresión es 0. ¿Ok? Y nosotros sabemos que durante el movimiento de esto, la velocidad angular normalmente no va a tener valores de 0. Entonces, el caso que vamos a estudiar es el caso de la derecha, donde 1,678 por cita doble punto más 20 seno de cita es igual a 0. Ese es el caso que ya casi se parece a la ecuación general. Y la última simplificación que vamos a hacer, gracias a que estamos tratando con ángulos pequeños, es que el seno de cita es aproximadamente cita para ese caso. Por tanto, nos va a quedar que 1,678 cita doble punto más 20 cita es igual a 0. Si divido todo entre 1,678 para quitarle el coeficiente al cita doble punto, me va a quedar que esto es igual a 11,926 cita igual 0. Y ahora sí, llegamos a la expresión general, de la cual ya yo puedo decir que la frecuencia natural al cuadrado es igual a 11,926 y finalmente la frecuencia natural de la raíz cuadrada de eso, o sea, 3,45 radianes por segundo. Y es el mismo resultado que habíamos obtenido resolviéndolo por el método de ecuaciones de Newton. ¿Okay? Con eso concluimos el